Tercer pago del Seguro Social para el mes de mayo. ¿Quién va a recibir un pago el día de mañana miércoles? Dirigido para los beneficiarios del Seguro Social, para los jubilados. Aquellos que dependen de los pagos del Seguro Social. A menudo pueden sentirse un poco confundidos por el cronograma y cuándo pueden esperar recibir sus pagos mes a mes. Obviamente esto puede dificultar la planificación de gastos durante todo su mes. Los cheques del Seguro Social se emiten en rondas a lo largo del mes y en diferentes grupos de personas se les paga en diferentes momentos durante todo el mes. En resumen, los pagos se envían el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes. Y lo que determina esto es su fecha de cumpleaños. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre qué personas exactamente van a recibir el día de mañana, miércoles 24 de mayo, su pago del Seguro Social. Junto a esto estaremos hablando sobre cheques de estímulos estatales en este año 2023, ya que 3 estados nos van a estar dando pagos en este mes de junio y también próximamente. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información, que sabemos que es de gran utilidad en su vida cotidiana económica. ¿Cómo se envían los pagos del Seguro Social? Bueno, prácticamente se divide en estas 3 formas. Si su cumpleaños cae entre el día 1 y el 10 de un mes determinado, sea cual sea, su pago se va a estar distribuyendo el segundo miércoles del mes. Si su cumpleaños cae entre el 11 y el 20 de cualquier mes determinado, su pago se distribuye el tercer miércoles del mes. Y por último, si su cumpleaños cae entre un día 21 y 31 de un mes, su pago se va a estar distribuyendo el cuarto miércoles del mes, o sea, el último. En otras palabras, el día de mañana, miércoles 24 de mayo, saldrá el pago para los beneficiarios que tienen su cumpleaños entre el día 21 y 31 de un mes. Se enviará prácticamente este pago a mediados de todo ese día. El beneficio promedio del Seguro Social para los jubilados actualmente en este marzo 2023 ronda los $1,784 al mes. Este es un pago en promedio. Estamos hablando de unos $21,408 al año. Según el Center for Budget, para alguien que trabajó toda su vida adulta con ingresos promedio y se jubiló teniendo 65 años en el año 2022 o posterior a ese, los beneficios estarían reemplazando alrededor del 37% de los ingresos anteriores. Recordemos que siempre existe la posibilidad de que su pago no se envíe a tiempo, pero la Administración del Seguro Social afirma que las personas deben esperar por lo menos 3 días hábiles antes de que se tengan que comunicar con el Seguro Social y presentar una queja. También recuerde que se puede comunicar llamando al número oficial de la Administración del Seguro Social. Ellos atienden de lunes a viernes entre los horarios 8 a.m. y 7 p.m. Las personas que tengan dificultades, discapacidades como ser sordas, también pueden comunicarse en línea con el número especial para ellos. Ahora hablaremos sobre los cheques de estímulos en este junio del año 2023. Y es que los ciudadanos de los estados como ser Nuevo México, Nueva Jersey y Massachusetts van a recibir pagos de estímulos estatales en este año. El tercer y último cheque de estímulo económico fue aprobado por el gobierno de los Estados Unidos hace más de 2 años. Este pago, que era prácticamente un componente del plan de rescate estadounidense de marzo del año 2021, prometía a los contribuyentes calificados un cheque de $1,400 y hasta $2,800 para las parejas casadas que presentan una declaración en conjunto. Aunque el plan no logró la aprobación a nivel nacional, muchos estados optaron por enviar cheques individuales a las personas. Como resultado, millones de estadounidenses están esperando ansiosamente los cheques de estímulos estatales, los programas de ingresos básicos universales y los reembolsos de impuestos. El primer estado que traemos el día de hoy es Nuevo México, y es que la gobernadora Michelle Lujan de Nuevo México
declaró a mediados de abril que los cheques se estén distribuyendo a los hogares elegibles para este próximo mes de junio. Los contribuyentes que obtuvieron un reembolso por transferencia bancaria en su reembolso del año 2021 obtendrán este reembolso por depósito directo, según un comunicado de prensa emitido por la oficina del gobernador. Se enviará un cheque a todos los demás. El depósito directo se utilizará para la ronda inicial de cheques. Luego de eso, el Estado comenzará a enviar los cheques restantes que serían en papel. Los residentes que son elegibles para este reembolso de $500 para contribuyentes solteros y un reembolso de $1,000 para contribuyentes en conjunto. El siguiente estado es Nueva Jersey. Pues les avisamos que puede esperar su dinero del programa Anchor si es que vivió en Nueva Jersey a mediados del mes anterior de mayo. Aquellos que presentaron su solicitud antes de la fecha límite requerida, que fue el 28 de febrero, pueden ver el progreso de su transacción en el sitio web estatal. Los inquilinos ganarán $450 si es que en el año 2019 su ingreso anual era de menos de $150,000 anuales. Si un propietario gana entre $150,000 y $250,000 al año, es elegible para obtener una subvención de $1,000. Los propietarios de sus propias casas que ganen menos de $1,500 van a recibir $1,500 también. El siguiente estado es el de Massachusetts. Estamos hablando de una tercera ola de cheques, el cual está valorado en un rango entre $200 y $400. Esto viene en forma de tarjeta CBT. Se va a entregar a familias de bajos ingresos en la ciudad de Chelsea del estado de Massachusetts. Exactamente, está llegando en este mes de mayo. Los residentes con ingresos familiares brutos anuales están dentro del 30% de los ingresos medios del área. Son elegibles para poder recibir este alivio estatal. Y ahora vamos a hablar de una noticia extra, por así decirlo, y es que el IRS acabo de lanzar un comunicado donde puedes resolver una duda que mucha gente se realiza, y es la siguiente: ¿puedo declarar mis impuestos al IRS en los Estados Unidos si es que la fecha límite ya ha pasado? Si tu declaración de impuestos en los Estados Unidos está vencida, es importante que igual la presentes para así evitar la pérdida de beneficios. Nosotros vamos a explicarte cómo lo puedes hacer y dónde puedes solicitar una ayuda en caso de que tengas dudas. La declaración de impuesto vencida es una que se puede presentar de la misma manera y en la misma localidad en la cual tú presentarías una declaración hecha a tiempo. Para empezar, tenemos 3 puntos muy importantes con documentos. La primera es la pérdida de posibles beneficios. Si no presentas tu declaración, tú te arriesgas a perder los reembolsos en caso de que te correspondan, ya que el IRS puede retenerlos hasta recibir la declaración vencida o hasta que se sepa con claridad por qué no te corresponde presentar una declaración, tanto si te corresponde un reembolso por impuesto retenido como si tienes derecho también a reclamar créditos tributarios. Para eso, tú tienes que presentar esos reclamos en un periodo de 3 años desde la fecha en la cual se vence esta declaración. Si no presentaste la declaración de impuestos y pides un préstamo, por ejemplo, puede que su aprobación se demore. Cuando quieras comprar o refinanciar una casa, pedir una ayuda para educación superior o obtener un préstamo de negocios, debes entregar una copia de la declaración a la institución involucrada. Además, presentar la declaración aunque sea vencida, pues esto protege tus beneficios del seguro social. Si trabajas por tu cuenta y no lo haces, no se reportan a la administración del seguro social los ingresos que hayas obtenido y por tanto no se acreditan de cara a la jubilación del seguro social o también en caso de que te correspondan beneficios por discapacidad. En términos generales, además de presentar tu declaración de impuesto vencida y pagar lo antes posible, todo esto limita las posibles multas o los intereses. El punto número 2 es la declaración sustituta.
Si no presentas tu declaración, es posible que el IRS presente por ti una declaración sustituta, la cual, según explica la agencia, podría no otorgarte los créditos o las deducciones para los cuales tú podrías calificar. En ese caso, la agencia te enviará un aviso proponiendo un aumento en los impuestos y te dará un plazo de hasta 90 días para que tú presentes la declaración vencida o también una solicitud en un tribunal tributario. Si no lo haces, se te va a imponer impuestos adicionales. La declaración sustituta del IRS, en caso de que no presentes la tuya vencida, se va a convertir prácticamente en un cobro de impuestos, el cual, si no pagas, puede dar lugar a que se inicien acciones como ser el embargo sobre tu salario o sobre tu cuenta bancaria. Si en este contexto no presentas la declaración, prácticamente podrías quedar sujeto a medidas forzadas de cobro, entre ellas incluida multas y cargos hasta criminales. Si ya presentaste tu declaración vencida y recibes un aviso, debes enviar al IRS una copia a la dirección que está en ese aviso, ya que en general hay una demora de hasta 6 semanas para que se procese una declaración vencida. Y el último punto es una ayuda para presentar la declaración vencida. Si necesitas ayuda para poder presentar esta declaración vencida, puedes llamar oficialmente al número de la agencia del IRS. Si lo que tú necesitas es información sobre los salarios e ingresos para poder presentarlas, también puedes completar un formulario y marcar las casillas o pedir los datos a tu empleador o quien te haya hecho los pagos. Recuerda que toda esta información, todo lo que tú vas a necesitar lo puedes encontrar en la caja de la descripción.